Buenos días nuevamente a todos. Les saludamos en el hour. Voy a poner la cámara. Les saludo desde acá en Maryland, cerca de Washington. Para nosotros es un gran agrado tener a ustedes acá presente para nuestro seminario web de hoy día, que es sobre el acceso equitativo a tecnologías de salud para COVID-19, desafíos y perspectivas. Tenemos 3 panelistas. Voy a introducir a los 3 panelistas ahora mismo y después vamos a empezar con la sesión. Como habíamos mencionado anteriormente, la sesión será en español. Entiendo que creo que nuestra primera panelista tiene sus diapositivas en inglés. Igual después compartiremos las diapositivas en ambos idiomas para quienes les interesa, pero eso será posterior a la sesión que se compartirá. Así que ahora vamos a empezar con las introducciones. La primera panelista es la doctora Analía Porras. Ella es la jefa de unidad de medicamentos y tecnologías sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, y ella va a hablar sobre un marco global para asegurar la alocación equitativa y justa de los productos para la COVID-19, que es la primera. Nuestro segundo panelista es el licenciado Francisco Villegas Nieves da Silva. Él es abogado, es asesor de abogacía de Advocacy en la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas en América Latina. Fue participante en el PLCI en el 2016, el Programa de Líderes en Salud Internacional, y también fue co-tutor para el grupo inglés del módulo del PLCI sobre acceso a medicamentos, comercio y acuerdos internacionales en el 2019. Su ponencia se titula ¿Cómo garantizar el acceso equitativo a tecnologías de salud para COVID-19 desde la investigación y el desarrollo? Y finalmente tenemos a la licenciada Sonia Tarragona, quien es economista y es la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Y ella va a hablar con nosotros sobre los desafíos y perspectivas del acceso a tecnologías de salud para la COVID-19. Así que con eso vamos a iniciar con nuestra primera panelista. Le voy a dar los privilegios para que usted pueda iniciar con su presentación cuando esté lista. Muchas gracias. Voy a cerrar mi cámara ahora. Buenos días. Encantada. Gracias, Anela. Como dijo Anela, yo soy Analía Porras, la jefa de la Unidad de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias en la sede de Washington de la OPS, de donde estoy ahora hablando. Y lo que le quería presentar es, de manera breve, un resumen del trabajo realizado en conjunto con la grupo de acceso a medicamentos y otras tecnologías de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, que va a aplicar a la distribución específicamente de los productos que salen relacionados a lo que se llama el proyecto ACT o acelerador para COVID, y además en particular para la vacuna o potenciales vacunas que se van a distribuir a través de COVAX. Entonces vamos a ver si puedo pasar bien las diapositivas. Sí. No voy a entrar en detalles, pero sabemos de pandemias, de la pandemia del 2009 en particular y de otras emergencias de salud pública, que cuando se desencadenan emergencias de salud pública de índole global, hubo de manera, digamos, lamentablemente muy dramática, una inequidad en la distribución y acceso de los medicamentos y tecnologías sanitarias necesarias para combatir la pandemia, no solamente a nivel de
el interior de cada país, que eso no es lo que voy a tocar hoy, sino entre países. En el 2009, por ejemplo, los países de nuestra región recibieron la vacuna muchos meses para influenza, muchos meses posteriores a la producción y distribución de esta vacuna en países productores. Sabemos además que en el caso de COVID-19 la escala y la interdependencias entre los elementos de salud públicas y económicas hacen aún más desafiante la situación que en otro momento. Entonces, el lograr hacer un acceso equitativo a los medicamentos y otras tecnologías sanitarias, inclusive vacunas, productos de diagnósticos o para protección personal, depende de la solidaridad y a las alianzas políticas a nivel mundial para que en esta ocasión no ocurra lo que nos pasó en el 2009 y haya un marco más equitativo de acceso y de distribución de estos productos y así también lograr subsanar la pandemia de manera global, que es la única manera que la pandemia realmente va a poder evolucionar de la manera correcta. Entonces, WHO fue encargada en hacer la OMS a nivel mundial y en consulta con los países y con otros socios internacionales, hacer un marco para asegurar el acceso equitativo a vacunas, medicamentos y diagnósticos esenciales que estén en digamos, con un suministro bajo o en escaso, y esto es algo que quiero marcar, no es para cualquier tipo de suministro que puede estar en abundancia, para asegurar la transparencia y el monitoreo de este marco y además poder contar y traer a la mesa otros actores internacionales para que trabajen en este sentido. Aunque este marco va eventualmente a tocar otras tecnologías, la urgencia estaba puesta en la vacuna. ¿Y por qué? Sabemos la urgencia que tiene el alcance o la obtención de una vacuna efectiva, segura y de calidad para poder inmunizar a las personas para que no contraigan COVID. Hay una cantidad de vacunas sin precedente en carrera, pero en el momento que estas vacunas empiezan a demostrar su efectividad o no, va a haber un suministro muy escaso, porque combinamos una dificultad en el escalamiento de producción de las vacunas con una excesiva demanda de todos los países a nivel mundial. Entonces, habiendo dicho eso, nos planteamos cuál sería el mejor mecanismo. Cuando tenemos básicamente no hay problemas de suministro a nivel mundial o a nivel regional y un país tiene la capacidad de acceder a estos productos por sus mecanismos locales, obviamente un mecanismo a nivel nacional de acceso es el que puede solventar las necesidades. Pero en el caso de la pandemia, que sería el escenario C, con un gran número de países a nivel global teniendo demanda por esta vacuna y una cantidad de productos de manera de futura incierto, porque no sabemos cuál de ellos va a salir como la mejor o la vacuna efectiva y segura, el hecho de poder crear un portfolio de vacunas a cuales todos los países pueden tener acceso permitiría no solamente asegurar una mayor chance de éxito, de poder acceder eventualmente a una vacuna que sea efectiva, sino el de poder distribuir esa vacuna de manera equitativa a través de diferentes economías y países participantes. Así fue que se creó la facilidad, el mecanismo llamado COVAX,
que es un mecanismo que está integrado por varios actores internacionales y liderado por Gavi, que es el mecanismo de compra de vacunas normalmente para países de ingresos bajos y medianos o medianos bajos, CEPI, que fue el mecanismo que se creó para poder solventar las dificultades de investigación y desarrollo para vacunas de índole para combatir pandemias, y OMS como actor, obviamente, a nivel internacional en Global Health. Lo que COVAX permite es ofrecer un mecanismo por primera vez abierto a todos los países sin distinción de ingreso que quieran afiliarse a este mecanismo, un portfolio muy amplio de vacunas, liderado por el portfolio de inversión de CEPI y liderado por también algunas de las inversiones hechas por la Fundación Gates. La experticia de expertos con desarrollo, digamos, con expertos. Perdón, me dificulta un poco leer en inglés y pensar en castellano. De experiencia internacional para poder evaluar portfolios de vacunas y poder evaluar cuáles tienen mayor capacidad de éxito. La cantidad de recursos invertidos por algunos países que han donado a este mecanismo para poder aumentar la posibilidad de solventar los gastos para países de bajos recursos y además un mecanismo que se compromete a usar un mecanismo de distribución y de asignación equitativo a nivel global. En base a esto, OMS, como les dije, y la razón que yo estoy presentando porque fue prestada para realizar este trabajo, tuvo 3 productos, una cantidad de principios sobre el cual basaría un marco de asignación y distribución y después la construcción de este mecanismo con los socios que mencioné anteriormente. Sin entrar en detalle, los principios que se utilizaron para crear la distribución de la vacuna, pero también otras tecnologías que puedan ser desarrolladas a nivel mundial para COVID a través del acelerador de COVID, van desde la solidaridad, la transparencia, la necesidad de evaluar la equidad y la justicia, obviamente la asequibilidad de los productos, la colaboración y otros elementos que son de índole más operacional como los regulatorios, pero que en el pasado han probado ser determinantes en la facilitación o no del acceso a alguno de estos productos. En el marco que se planteó y que está plasmado en un documento que está público en la página de la OMS, ha sido distribuido y consultado con los países, es que estos productos deben ser asignado a los países de acuerdo a la mayor probabilidad de éxito para lograr los objetivos de salud pública, tomando en consideración los grupos que pueden beneficiarse de estos productos, pero así como el hecho de que sabiendo que hay una cantidad muy limitada de estos productos, especialmente en un principio, debemos utilizar a estos productos, a estos grupos target o estas poblaciones target de manera de poder asumir esos objetivos de manera más eficiente. Que todos los países deben tener acceso a estos productos, pero que en qué tiempo y en qué volúmenes se van distribuyendo tiene que tener en cuenta las vulnerabilidades no solamente del sistema de salud, sino también de las poblaciones que son recipientes de esos productos, y así como los factores epidemiológicos que determinan que algunos países estén en mejor situación que otros con la pandemia. Y obviamente las condiciones limitantes, como pueden ser las características del producto y el contexto. En el caso de COVAX, el marco general plantea 2 fases
de distribución de los productos para los países que se han unido a este mecanismo. Una primera etapa que es proporcional al número total de la población, es decir, que está en base calculado a el número de personas que viven en un país, y en base a eso se plantea que la primera fase va a distribuir el 20% de vacunas para cubrir el 20% de la población en cada uno de estos países. ¿De dónde sale este número? Del cálculo de la cobertura necesaria para los trabajadores de salud y sociales en trincheras, es decir, el 3 al 5% de la población se calcula que tenemos población de riesgo a nivel social y del sistema de salud, y así como un gran porcentaje de los adultos mayores y otros grupos de riesgo. La segunda etapa es la etapa ajustada por vulnerabilidades, y de acuerdo a esto, todas las poblaciones estarían candidatas que puedan recibir este producto, pero el timing, cuán rápido cada país recibe, está en parte ajustado en base a los elementos de vulnerabilidad que mencioné anteriormente. Así también hay que entender que esto es todo supeditado a la aprobación eventual de una vacuna, a las características y el perfil de seguridad y eficacia de esa vacuna, y más que nada también a las recomendaciones de los grupos de SAGE o de los grupos del TAG en el caso de nuestros países, para poder hacer que esa vacuna llegue a los recipientes que mayor pueden beneficiarse de la misma. Entonces, las características principales de esto va a ser una distribución proporcional, una asignación gradual y la adaptación después de estas vacunas una vez que llegan al país, de manera que el país pueda adaptarla al contexto local y a su evaluación de política nacional. Voy a pasar esto, pero esos son los ejemplos de asignación proporcional, lo podemos cubrir más tarde en preguntas, y todo esto va a estar supeditado a por más que COVAX está hoy localizado dentro de Gavi, dentro de Gavi como administrador, la asignación va a estar hecha por lo que se llama un Joint Allocation Task Force. Este grupo de trabajo va a unir varios de los actores y va a someter esta distribución o este plan de distribución a un grupo independiente de referentes mundiales que va a ser designado de manera transparente, como para poder validar que esa asignación sea la más adecuada a las políticas mundiales. Yo creo que esta es mi última diapositiva, pero quiero simplemente para cerrar, esto creo que quizás no es perfecto, pero es sin precedentes. En ocasiones anteriores, los primeros o los únicos que tenían acceso a estos suministros de tan bajo, digamos, tan difíciles de acceder y de tan bajo volumen a nivel internacional o con dificultades de suministro son generalmente los países productores o los países de muy altos ingresos que tienen la capacidad de establecer acuerdos bilaterales con estos productores. Entonces, los acuerdos bilaterales siguen existiendo, pero COVAX hoy plantea un camino de un acuerdo internacional mediante este marco de acceso que nos permite pensar que los países de nuestra región van a tener acceso a una vacuna efectiva, segura y eficaz en tiempo real y en tiempo para poder cubrir a sus poblaciones más prioritarias, de la misma manera que otros países de muchos mayores ingresos o de mejor posicionamiento a nivel mundial. Gracias. Muchísimas gracias, Analía, por esa excelente presentación y para darnos un panorama de cómo va a funcionar la facilidad COVAX a futuro
ojalá futuro próximo, vamos a ver. Vamos a seguir, vamos a tomar solo para mencionar que las preguntas y comentarios va a ser al final de que los 3 panelistas presenten sus presentaciones. Así que vamos a continuar con el próximo, que va a ser Francisco Viegas. Estoy pasando los privilegios para presentar y déjenme, sí, colocar el PowerPoint, ¿ok? Sí, muchas gracias, Anela. Bueno, quiero compartir un poco cómo es la mirada desde la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas para garantir acceso equitativo desde la investigación y desarrollo, ¿no? Bueno, primero unas breves palabras de quién es la organización. Lamentablemente no son todos que la conocen. Es una organización de I+D que fue fundado bajo la preocupación especialmente de Médicos Sin Fronteras con la no existencia de terapias y tratamientos para las enfermedades olvidadas, ¿no? Entonces, con el Premio Nobel de la Paz que la Médicos Sin Fronteras ganó en 99, se fundó la organización para hacer investigaciones para esas enfermedades y que generalmente la industria farmacéutica no tiene interés en invertir. Y fue una organización obviamente sin fines de lucro que fue fundada en 2003 con muchos socios privados, públicos del mundo, en la región principalmente la Fundación Osvaldo Cruz, pero también importantes organizaciones de investigación en India, Kenia, el Ministerio de Salud de Malasia, propio Médicos Sin Fronteras, el Instituto Pasteur, así como la Organización Mundial de la Salud, el TDR, como observador. Y básicamente hacemos los ensayos clínicos, principalmente la parte inicial de investigación también, para algunas enfermedades como acá en la región, principalmente Chagas, Leishmaniasis, hicimos trabajo en malaria, así como en otras regiones tenemos ensayos clínicos en hepatitis, SIDA, enfermedades del sueño y filariasis. Y es son proyectos que normalmente trabajamos desde la parte inicial de investigación hasta el final. Pero lo que diferencia, y eso que es la vinculación con el tema que vamos a hablar, es de que es una organización que tiene un modelo, un abordaje alternativo de investigación y desarrollo, que debería ser, en términos de salud, quizás la regla, ¿no? De que pone a los pacientes y no el lucro hacia el centro del trabajo de I+D, trabajo de forma colaborativa con el sector privado, con la academia y con grupos de pacientes, con industria incluso. Y tenemos también una financiación independiente, científica independiente, también con consejos consultivos independientes y financieros, siempre con un balance de recursos entre público y privado. Así como un elemento importante, es parte de nuestro trabajo, de hacer una abogacía por el cambio del sistema de I+D hacia la priorización de los pacientes y el acceso como una prioridad de toda investigación y desarrollo, ¿no? Y así como trabajamos con una perspectiva ideal de ciencia abierta, de siempre mayor transparencia, idealmente que los tratamientos no sean patentados o que sean disponibles lo más fácil posible a las poblaciones y a los sistemas de salud. Y también un importante componente es que desde el principio de la investigación se mira la cuestión de acceso, se mira que esos tratamientos tienen que ser asequibles al final, ¿no? Entonces se negocia incluso con los socios industriales cuando se llega al final del desarrollo. Y es muy importante tener un liderazgo de donde esos ensayos clínicos ocurren, no es algo que hacemos de mano con las organizaciones de países endémicos, para trabajamos conjuntos para enfrentar una enfermedad, un desafío de salud pública de su región. Y la vinculación que eso tiene con COVID es que tenemos muchas, bajo nuestra experiencia de ahora un poco más de 15 años, tenemos algunas visiones que incluso compartimos con la campaña de acceso a medicamentos de Médicos Sin Fronteras, de qué elementos son necesarios para tener una respuesta equitativa, global, para acceso a tecnologías de salud para COVID, ¿no? Un poco como Analía ha mencionado, es importante el involucramiento de los países, todos en los procesos globales que están ocurriendo, tanto en la OMS como también en la OPS, discusiones recientes del Consejo Directivo, en toda discusión que tiene que ver con la alocación de vacunas, de acceso a terapias, para que no ocurra desafíos de acceso pronto a los países, un mayor trabajo de compartir conocimiento, compartir informaciones pronto esté disponibles,
en términos de información científica, resultados de ensayos clínicos, tanto positivos como negativos, y idealmente también abordajes de innovación abierta. Y como estamos en una pandemia, es difícil de pensar de otra forma diferente, pero que no tenemos que abrir todas las tecnologías sin barreras de propiedad intelectual, para que tengamos una mayor capacidad de producción, una distribución a precios más asequibles, porque tenemos ese desafío de tener la capacidad de producción no solo de vacunas, pero terapias cuando existan, a la disposición de todos los países que necesitan. Entonces, una necesidad bastante importante de priorización. Y eso es bastante lógico, pero por el punto de abajo, porque no, ya estamos mirando algunos desafíos de que hoy por hoy, más o menos 15 a 13% de la población ya ha garantizado el 50% de las vacunas, ¿no? Entonces es un desafío bastante concreto y es necesario expandir la capacidad de producción y solamente trabajar con la capacidad que existe sin pensar en transferencias de tecnología, apertura de tecnología, licenciamiento más amplio. Eso no va a ocurrir. Y felizmente tenemos plataformas industriales en nuestros países, en algunos países del sur global, que deben también ser priorizadas la transferencia, ¿no? Y es también muy importante tener mayor transparencia del costo de I+D, de toda la inversión pública, que no es menor, por el contrario, es bastante significativa. Si miramos todo lo que se hace en términos de investigación para vacunas, para terapias, para COVID-19, especialmente porque son recursos públicos. Entonces eso es muy importante tener esa transparencia, una accountability, ¿no? Excelencia mayor. Y especialmente para los países de las Américas, porque son nuestras poblaciones que están como voluntarios en la mayoría de los ensayos clínicos. Hoy la región de las Américas está en 6 de los 10 países que están más afectados por la pandemia. O sea, naturalmente, en términos de investigación, nuestras poblaciones acaban siendo como voluntarios de estos ensayos y ni siempre está garantido que tendrán acceso al producto final. Y eso es muy importante garantizarlo. Entonces quería también traerles un poco a detalle un paralelo entre cómo, por ejemplo, experiencias prácticas de cómo la DNDi hace para priorizar el acceso equitativo, priorizar el acceso desde el principio del I+D y reflexionar un poco cómo está la respuesta del COVID-19 hasta el momento, ¿no? Si miramos la primera etapa de investigación, la primera línea hacia arriba, es donde empieza la investigación de los medicamentos, las vacunas, y normalmente se desarrolla un perfil terapéutico algo, donde ahí se pone todos los requisitos que las terapias tienen que tener, en términos de eficacia, calidad, accesibilidad, y el diferencial que la DNDi lo pone es la cuestión de desde ya tener una definición desde el principio de desarrollo, un precio asequible. Entonces, algo que ni siempre los laboratorios lo hacen y es algo que quizás en términos de salud pública, especialmente para COVID, sería interesante que se tuviera una transparencia mayor de cuál sería el precio de desarrollo, el precio del producto final, que hasta el momento hay muy poca claridad. Y también un mayor involucramiento del sector público es importante. Es que olvidé mencionar también porque ya tenemos en el caso concreto hay algunos desafíos que Analia mencionó también, de que algunas de esas terapias que están en desarrollo hay riesgos de que tengan dificultades de acceso en términos logísticos, ¿no? De cadena fría, de stocks y también quizás de poblaciones que tienen un perfil distinto. Entonces eso puede ser también un obstáculo posible para un amplio uso de las vacunas, ¿no? Y terapias. Así como desde la DNDi nosotros intentamos involucrar siempre al sector público desde el inicio de la investigación con las capacidades instaladas en los países, y lo que miramos es que lamentablemente no está ocurriendo tanto eso en COVID. Los países están más haciendo parte de algunos ensayos clínicos, pero no en el desarrollo en sí, y algunos muchas veces sin la posibilidad de tener esa producción acá en sus países, ¿no? Y también hubo algunas partes positivas, no podemos solamente quejarnos de que en relación a COVID hubo un intercambio de información, de resultados, especialmente del secuenciamiento del virus. Si comparamos COVID, hubo el secuenciamiento del virus compartido con la comunidad científica en cuestión de 70 días, 80 días. Y cuando miramos al caso de MERS, eso tardó casi 1 año y medio. Entonces la comunidad científica global compartió un poco más rápidamente esos resultados,
pero empezamos a ver ya que algunos resultados de ensayos clínicos de COVID no están tan transparentes como deberían ser, solamente o solo preprints o a veces con press releases como anuncios de imprensa, la información siendo divulgada en términos de resultados clínicos, que no es el ideal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la DNDi tiene como trabajo también esa parte inicial de investigación, abordajes de innovación abierta, sin patentes, colaborativa, y eso lamentablemente no hemos visto también en COVID-19. Si hay un mayor intercambio de información, pero todo dentro de plataformas generalmente propietarias, bajo patente, bajo protección de alguna forma, que puede limitar un posible acceso más amplio cuando los productos estén listos, ¿no? Entonces, una forma también de garantizar un mayor acceso es tener una colaboración abierta desde el principio del desarrollo, ¿no? Y así, cuando empezamos a mirar esos productos estén en una fase más avanzada de desarrollo, de translación o de desarrollo, es importante que tengan condicionalidades claras, o sea que mismo que una empresa elija, por ejemplo, tener una protección de patentes en la parte inicial de desarrollo, eso no necesariamente es un obstáculo por sí por el acceso si la empresa lo hace una licencia de forma amplia. Ya puede tener la protección de una propiedad intelectual y, por ejemplo, transferir la tecnología para el pool de patentes de INT, lo que fue establecido no hace mucho por la propia OMS, por el CITAP. Y incluso hay casos de universidades que ya lo han hecho, han abierto sus tecnologías para el COVID-19, y eso puede ser una herramienta también para facilitar el acceso. Entonces hay formas también de usarse de esas herramientas para garantizar una posibilidad de producción mayor, un precio más asequible al futuro, ¿no? Que el producto esté listo, ¿no? Pero lamentablemente hay pocos ejemplos en relación a eso en términos de tecnologías de COVID-19, incluso hay un llamado bastante reciente de la India y de Sudáfrica en la Organización Mundial de Comercio, se ponga una obligatoriedad de una permisión de no se proteger la propiedad intelectual para COVID-19 como una forma de garantizar el acceso, ¿no? Y una parte que tiene también el trabajo de la DNDi de investigación para también garantizar mayor intercambio, mejorar las capacidades, es el intercambio en plataformas científicas de colaboración. Y lamentablemente lo que estamos mirando en COVID son plataformas cerradas, plataformas como básicamente se transfiriendo recursos al sector privado y dejando a las manos que haga la investigación, sin muchas condicionalidades siendo puestas, o sin mucha colaboración y a veces poca transparencia también. Felizmente algunos laboratorios han disponibilizado sus protocolos de investigación y resultados, pero también no es necesariamente la regla y no existe ninguna obligación legal de hacerlo. Y también un aspecto muy importante que eso quizás en COVID se utilizó un poco es la capacidad clínica de los países, especialmente de Latinoamérica, de investigación y de ensayos clínicos, pero también con una preocupación de no saber si los resultados, si las vacunas y las terapias desarrolladas serán accedidas por las personas del país donde fueron hechos los ensayos clínicos, ¿no? Y un aspecto que fue sí importante también, que es compartido tanto por el trabajo de la DNDi como de COVID, es que y eso Analia lo presentó también, muy interesante, de que es necesario abordajes regulatorios innovadores, porque si utilizamos los tiempos regulatorios, los abordajes que existen hoy, tardará mucho más a que esos productos se accedan. Entonces, tener abordajes que confíen en la evaluación de otra autoridad regulatoria, otros abordajes en ese sentido que garanticen el acceso, pero sin perder ni un poco la cuestión de la calidad, eficacia y monitoreo de eso es bastante importante. Pero también no sabemos si eso se reproduce suficientemente actualmente a nivel de país. Hay algunas discusiones internacionales, pero no sabemos si los países están listos en términos de regulamentaciones, ¿no? Y cuando miramos la etapa más final, ¿no? Y es un poco ya planteado antes, es que no hay muchas garantías de que a la alocación se priorizará a las poblaciones vulnerables del mundo, ¿no? Hemos visto el marco bastante importante que Analia compartió y es un trabajo sin precedentes,
pero lamentablemente hay mucho nacionalismo, hay muchas prioridades individuales que están teniendo algunos países para obtener acceso a sus poblaciones, ¿no? Y un aspecto que es interesante para garantizar mayor acceso y suficiencia productiva que DNI la usa es la transferencia de tecnología como regla para más de un productor. Eso lamentablemente no está ocurriendo tanto cuando debería en términos de tecnologías para COVID. Creo que la vacuna de Oxford y de China lo han hecho, por lo menos esos dos han hecho acuerdos de transferencia de tecnología, pero quizás serían necesarios mucho más que esos dos para garantizar un acceso amplio. Y también no tenemos mucha transparencia de cómo ocurrieron esos acuerdos, la inversión incluso en las etapas iniciales de investigación, cuánto fue del sector público en los respectivos países. Entonces sería algo que sería ideal que se mejorase bastante, ¿no? E incluso también más transparencia de las informaciones que salen de sus resultados. Disculpe, Francisco, solo para decir que si puedes ir cerrando en unos 2 minutos. Gracias. Vale. Y por último también quería compartir también que la DNI está haciendo parte de una plataforma de intercambio de información científica, especialmente para países de renta media y renta baja, para que ensayos clínicos e investigaciones ocurran en esos países. Y otra parte que quería enfatizar la importancia es la transparencia de los costos de I+D que mencioné un poco antes, pero considerando que hay recursos públicos bastante significativos, la DNI siempre ha tentado publicar sus costos y eso debería ser la regla en términos de organizaciones que hacen investigaciones con recursos públicos. Y finalizando, quería traer un poco, recapitular algunas cosas que he dicho, de que compartí algunas formas de cómo la DNI hace la investigación y desarrollo pensando en el acceso. Entonces, lo que quería compartir con vosotros es que hay formas de hacerlo, es posible, necesita para eso voluntad política y presión de los donantes, de los financiadores, y eso es posible hacerlo desde el principio de I+D, principalmente en un contexto de pandemia, ¿no? Y es posible tener más colaboración, innovación abierta y compartir ensayos clínicos. Eso es vital para un desarrollo de políticas públicas de salud transparentes y la incorporación de esas tecnologías. Así como es vital que los países participen más de esas discusiones globales, especialmente países de la región, países de renta media, de forma más activa. Y los fondos que son destinados de países, de contratos, deben ser transparentes, condiciones más claras, deben estar puestas para garantizar el interés público, un acceso amplio a todas las poblaciones, incluso mayor transparencia de los costos de I+D. Y una herramienta también que se puede utilizarlo para eso es la transferencia de tecnología, es remover las barreras de propiedad intelectual para garantizar la producción suficiente a todos. Y le agradezco la atención y dejo mis contactos para futuros intercambios. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Disculpe por apurarte un poco hacia el final, pero quería asegurar que tuviéramos tiempo tanto para la última presentación como para discusión. Como ustedes habrán visto, hemos ya recorrido por tener perspectivas desde un organismo internacional y una organización sin fines de lucro. Ahora vamos a traer para ustedes la perspectiva desde un país y cómo ellos ven los diferentes desafíos y perspectivas con respecto a las acceso a las tecnologías de salud para COVID-19. Así que le voy a pasar ahora los privilegios a la licenciada Sonia Tarragona para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias. Ay, perdón. Déjeme volver. Entonces, la flecha que está directamente arriba. No estoy viendo todavía la presentación. Dame un segundo, porque yo estoy como presenter. Tengo que hacer una cosa primero. Ok. Ahí está. ¿Me dice si lo veo ahora? Sí, ahí lo veo. Gracias. Entonces, vuelvo a pasar los privilegios. Ok, gracias. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer participar de este seminario web con dos amigos de hace muchos años, Analía y Francisco.
Y la verdad que también me toca una situación bastante particular y es poder hablar de un montón de cuestiones de acceso equitativo a tecnologías para COVID desde la mirada de un país, con lo que eso implica para la toma de decisiones. Sin mucho más preámbulo, contarles desde dónde un país se posiciona y cuáles son las respuestas que se le piden a los gobiernos a la hora de transitar una pandemia como la de COVID-19 en este momento. En general, lo que se nos pregunta todo el tiempo es cómo y cuándo se va a aplanar la curva, cómo tenemos que administrar el tiempo para que los servicios disponibles no colapsen, cuándo va a ser el pico, cuántos respiradores necesitamos, cuántas camas, cuántos insumos, cuándo va a llegar la solución. Todas respuestas que quienes tomamos decisiones no tenemos, como no la tiene el mundo en general. Pero sin embargo, estas preguntas, las respuestas a estas preguntas que nosotros necesitamos dar a la población, deben ser anticipadas con mucho tiempo. A mí me parece que hay una discusión que lo estamos teniendo en general, cuando hablamos de las posibilidades, del acceso, etcétera, que tiene que ver con el tiempo. El tiempo o los tiempos en que transcurren entre que aparece el problema, se toma una decisión, un curso de acción y eso finalmente ocurre. Eso a veces pareciera que no se considera o no se puede ver, y para los que tenemos que transitar algunos espacios difíciles en la toma de decisiones, son cuestiones realmente cruciales. ¿Por qué digo esto? Porque a la mayor parte de los países que tuvimos la posibilidad de poder retrasar el inicio de la pandemia en nuestros territorios por distintas razones, o porque tomamos decisiones más temprano, o porque nos llegó más tarde, tuvimos que tomar decisiones cuando todavía no teníamos ninguna información respecto de lo que iba a transcurrir y de lo que iba a ocurrir. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, en el mes de enero, tuvimos que decidir cuántos test íbamos a comprar. ¿Por qué? Porque pasaba que no teníamos disponibilidad en el país, por distintas razones que iremos hablando a lo largo de esta presentación, y que teníamos que decirlo en ese momento, cuántas camas de terapia intensiva íbamos a comprar, cuántos respiradores íbamos a comprar. Todas esas cosas necesitábamos resolverlas con muchísima anticipación, y mucho antes del momento que eso ocurriría. Para tomar las decisiones en estos tiempos de COVID, nosotros necesitamos tener en cuenta tres cuestiones. Uno, hacer un buen análisis de la situación, priorizar y definir. Desde la salud, con la información con la que se cuenta, sabiendo que vamos a tener que acceder a tecnologías de salud que hasta el momento, medicamentos, tecnologías, insumos, ¿no? Cuando hablo de tecnologías entiendo que incluimos todo, que no sabíamos ni qué íbamos a necesitar, ni cuándo íbamos a necesitar, ni dónde íbamos a poder comprar o conseguir o acceder a todos esos productos y tecnologías que harían falta. En el caso particular de la Argentina, además, nosotros al ser un país federal, donde tenemos muchos sistemas de salud que coexisten y conviven, y donde el Ministerio de Salud de la Nación tiene un rol rector en el sistema de salud, pero no decide en los territorios provinciales, esto además generó un desafío adicional que hemos tenido que transitar a partir de articular con las provincias como eje de los resultados que finalmente estamos consiguiendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En términos de información, y también acá la pandemia pone al desnudo un montón de situaciones vinculadas a la información de la que se dispone en los sistemas de salud. Nosotros tenemos información que responde a una realidad que no es la actual, que sistemas tecnológicos preparados para atender un volumen de información infinitamente inferior al que hoy estamos necesitando, urgencia de conocer información al día que no tenemos, necesidad de valorizar la notificación obligatoria y la notificación respecto de los eventos de salud, con equipos que no estaban preparados para esto, trabajar en nuevas campañas específicas para presentar las nuevas necesidades, simultáneamente poder poner a disposición la información para que el resto pueda saber cómo estamos, cómo vamos. Por otro lado, la proliferación de modelos y simulaciones matemáticas para poder predecir lo impredecible,
En esto quiero detenerme un segundo porque ha sido realmente un tema muy difícil. Nosotros para tomar decisiones, los países, para tomar decisiones, posicionémonos en una situación como la que conocemos, desconocida, sin medicamentos, sin tratamientos, sin vacunas, sin saber la evolución natural de la enfermedad. Lo primero que empezó a ocurrir es la proliferación de modelos epidemiológicos y matemáticos de los conocidos para poder predecir lo que iba a pasar. Debo decirles que ningún modelo, ninguno, en ningún lugar del mundo logró predecir lo que iba a ocurrir. Y nosotros en la Argentina, entiendo que le ha pasado lo mismo a la mayor parte de los países, nosotros en el Ministerio debemos haber recibido, sin exagerar, unos 50 modelos y predicciones distintas respecto de lo que iba a ocurrir. Y cuando digo distintas, digo de variación de millones de casos, de cientos o miles de muertes de diferencia, cosa que lejos de darnos certezas, nos alimenta la confusión y la incertidumbre. Yo soy economista, los economistas estamos entrenados en general para predecir el pasado, el futuro, porque armamos un modelo y vemos que ajustó para atrás y después sentimos que ese modelo es el que puede explicar para adelante. Y lo cierto es que hoy, claro, hay muchos modelos que ajustan para atrás, pero que cuando hubo necesidad de tenerlos, no los tuvimos a mano. En el medio de toda esta situación, una situación desconocida, imprevista, de dimensiones descomunales, sin tener información, sin tener modelos que nos permitan predecir exactamente lo que podría llegar a pasar, aparece un problema que verdaderamente puso al desnudo nuestros mercados. La falta de abastecimiento mundial, la innovación orientada con criterios comerciales y no por las necesidades, la concentración de los ensayos clínicos, la presión de los países desarrollados para ampliar los estándares de patentabilidad, los altos precios, el efecto empobrecedor de una pandemia per se, ha puesto además al desnudo en una situación inédita en la historia, diría casi de la humanidad, que nos ha puesto en el mismo momento a todos los países del mundo a comprar las mismas cosas, a demandar las mismas cosas, con una oferta ilimitada, pensada para otro momento, y que es absolutamente inelástica a crecer tan rápido como ha crecido la demanda. Para que ustedes puedan posicionarse en la dificultad para los países de resolver esto es, todos los países del mundo comprando N95 en el mismo momento, cuando a nivel mundial no tenemos productores en todos los lugares y quienes producían cerraron la exportación y se quedaron solamente para abastecer a los mercados en donde estaban localizados los productores. Y nos pasaba a los países periféricos, que somos importadores básicamente de insumos y de tecnología, quedamos esperando a ver cuándo podíamos conseguir algo que era primero destinado a otros lugares. Eso realmente ha sido una situación muy angustiante para los países, sobre todo los países que hemos estado más lejos del inicio de la pandemia, porque eso genera una tremenda incertidumbre de no saber si vamos a poder obtener la tecnología y además a los precios que pudiéramos comprar. Estuvimos o estamos todavía en el medio de una crisis de demanda global y una crisis de oferta global. El gráfico que ustedes ven ahí es un gráfico donde se muestra desde dónde se importan básicamente los insumos de qué lugares del mundo y, bueno, lo que pasa en la región de las Américas. Nosotros, en general, no producimos, salvo algunas pocas cosas en alguna cantidad limitada en nuestros países. La mayor parte de las cosas que consumimos en la Argentina y en las Américas vienen o de China, o de India, o de Japón, o de Estados Unidos, o de Europa. Y pasó que todas esas regiones restringieron la exportación y nos dejaron sin la posibilidad de poder conseguirlo. Sumado a eso, la insuficiente capacidad de adaptación de las matrices productivas de los países, restricciones de todo tipo, de exportaciones, de importaciones, impuestos, crisis económicas que ya existían antes de la pandemia y que se profundizaron en la pandemia, la urgencia de los gobiernos de necesitar dar respuestas a las poblaciones que exigen respuestas que no tenemos para dar. Sumémosle a esto la falta de evidencia en cuanto a los tratamientos. Si nosotros repasamos lo que nos ha pasado en todos estos, que parecen eternidad, pero no ha sido tanto tiempo, en estos 8 o 9 meses, de empezar a conocer un poco más, hemos pasado de un montón de ideas de medicamentos y de tratamientos que se han desestimado y hasta hoy hemos encontrado todavía
Los ensayos clínicos que en general no se orientan a los países del sur, o América del Sur tiene en general pocos ensayos clínicos. Eso también es una limitante. Afortunadamente Argentina ha logrado participar en 2 o 3 ensayos clínicos vinculados a la vacuna y en algunos otros vinculados a medicamentos, pero ciertamente es una participación marginal. En el medio de todo esto, una situación a nivel mundial que nos posiciona en una crisis además económica de los países. Piensen ustedes que para que un gobierno pueda adquirir insumos, tecnologías o medicamentos, debe disponer de los recursos para eso. Ustedes saben que actualmente no sobran los recursos en los países, y eso ha hecho que los países terminen o se proyecten finalizar el 2020 en casi todas las regiones, con una recesión. Si ustedes repasan las zonas, Estados Unidos, la Euro, Oriente Medio, América, África subsahariana, Asia, todos vamos a terminar el 2020 con recesión, con un decrecimiento en nuestros productos brutos. ¿Qué desafíos tenemos? Han aparecido ahora la necesidad en gran parte de nuestros países de empezar a pensar cómo nos vamos a manejar de aquí en adelante en términos de priorizar, dar lugar, dar espacio a el crecimiento de la industria local. Los modelos de sustitución de importaciones que habían quedado bastante desestimados en las últimas décadas vuelven a cobrar vigencia. Más de 80 países que prohibieron la exportación como resultado de la pandemia han hecho que los países dependientes de las exportaciones nos estemos replanteando cuál es el modelo para nuestros países. La fragilidad de la región en esta misma línea hace que dependamos exclusivamente de los grandes productores a nivel mundial. Nos pasa lo mismo con la vacuna. El tema de la vacuna, voy a dedicarle esa parte en un ratito, pero el tema de la vacuna nos pone en un lugar muy difícil, porque todos queremos tener la vacuna lo antes posible, todos queremos además que sea eficaz, que sea segura, y todos además necesitamos que sea a bajo precio, porque si no, gran parte de la población mundial se va a quedar sin poder comprar. Los modelos que hoy están proponiendo los productores de vacunas son modelos que no se adecuan en absoluto a la realidad de la administración del gobierno. Piensen ustedes que nos están pidiendo que paguemos por adelantado algo que en realidad todavía no existe. Hoy no tenemos una vacuna aprobada y nos exigen pagar por adelantado algo que no sabemos si va a ocurrir. Eso no se puede hacer en las administraciones de los gobiernos. Eso ha requerido la adaptación normativa de muchos países y de la Argentina también, para permitirnos comprar algo que no sabemos si va a estar, para asumir riesgos que no sabemos dónde van a terminar, no, porque a veces resulta sencillo poder pensar un modelo global para que los países puedan acceder, pero eso luego se traduce en dificultades a nivel de cada país que han hecho que todavía las complicaciones naturales que tiene el acceso a las vacunas y a los medicamentos se les sumen además las complicaciones a nivel país. Disculpe, licenciada Tarragona, le voy a pedir quizás, porque la voz va y viene, si puede quizás cerrar su cámara o acercarse más al micrófono. A ver si eso lo mejora. Gracias. Y le quedan unos 4 o 5 minutos. Gracias. Ok, bien. La carrera por la vacuna también muestra una debilidad, una fragilidad nacional. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué estamos aprendiendo? Vinculado con lo que decía Francisco y también mencionó Analía en algún momento, los derechos de propiedad intelectual también son un problema serio. ¿Qué pasaría si hubiera habido una única vacuna, o finalmente ocurre que una única vacuna consigue ser eficaz? Hoy todavía no tenemos resultados fase 3 de ninguna, pero supongamos que una sola hubiera sido. ¿Qué pasaría si ese productor, con el derecho que le da la ley de propiedad intelectual o las leyes de propiedad intelectual, patentara esa vacuna y tuviera la potestad de elegir a quién, de qué manera, a qué precio? Por eso los países hemos impulsado y estamos apoyando la concepción de las vacunas, de los insumos y de la tecnología vinculada a la pandemia como bienes públicos globales.
necesitamos encontrar un equilibrio entre la protección de las invenciones y las necesidades de salud pública, como lo hemos venido sosteniendo desde hace muchos años, pero quizás en este momento eso se pone mucho más sobre la mesa y pone al desnudo las tremendas deficiencias que todavía tenemos en los países como los nuestros para poder hacer valer las posiciones que tenemos en estos temas. Desde Argentina estamos trabajando en una política nacional de medicamentos que tiene los objetivos naturales de cualquier política de medicamentos. Cuando hablo de medicamentos, incluye insumos y tecnología, y son mejorar el acceso, lograr seguridad o mejorar la seguridad y eficacia de los fármacos y promover el uso racional y económicamente eficiente de los medicamentos. En Argentina hemos planteado unos 10 puntos principales para trabajar en la política nacional de medicamentos. Están vinculados a los aspectos que ustedes ven ahí en pantalla, a los que no me voy a referir en particular, pero que todos forman parte de una mirada global para el acceso a medicamentos, para conseguir mejor calidad y para generar un mejor uso de los medicamentos y la tecnología. Y sí, para terminar, pensar en viejas recetas para desafíos nuevos, ¿no? La pandemia nos obliga necesariamente a replantear nuestros modelos de innovación, ha dejado al desnudo no solamente la falta de acceso a la información, sino las tremendas dificultades que estamos teniendo los países para conseguir acceder a productos esenciales. Sin ir más lejos, esta semana en nuestro país, en Argentina, aparece estos últimos días, no esta última semana, los últimos días hemos asistido a un incremento de cerca del 500% para los medicamentos que se usan en las terapias intensivas. Tenemos un problema muy serio de acceso, no tenemos la posibilidad de conseguir los principios activos para producir algunos medicamentos en ese sentido. Entonces, eso nos obliga permanentemente a ser creativos, para empezar a buscar otra manera de resolver este tipo de situaciones. Dirigirnos hacia bienes públicos globales que eviten el riesgo de fallas de los dos actores, del Estado y del mercado, que promuevan la justicia mundial. Necesitamos trabajar en una respuesta global a un problema global. Hay muchas experiencias positivas y esas experiencias positivas nos deben servir para construir el presente y el futuro. La verdad que Argentina está trabajando fuertemente para volver a ser fuerte en el contexto internacional para hablar de la necesidad de defender la salud pública por encima de los intereses comerciales, de trabajar en modelos sustentables de innovación y que eso se traduzca siempre en la posibilidad de que nuestras poblaciones puedan tener acceso equitativo a los bienes y servicios que en este caso han resultado ser tan complicados y tan difíciles de obtener como lo ha sido la pandemia, ¿no? Argentina está muy comprometida en trabajar con la región para buscar soluciones, para volver a construir la posición regional y para que de una vez podamos hacer sentir nuestras voces en un contexto que nos tiene bastante olvidados. Y con eso creo que termino. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Tarragona. Gracias a todos los panelistas nuevamente. Para mí ha sido excelente todas las presentaciones y creo que nos da mucho fruto para pensar y ojalá discutir, aunque sea un rato. Tenemos unos 10-15 minutos que podemos dejar para discusión. Así que lo que quiero hacer es invitar a que levanten la mano si es que tienen alguna pregunta o comentario que quisieran hacer en este momento. Haremos una ronda capturando todas las preguntas, comentarios de la audiencia. Si la pregunta es para un panelista en particular, por favor, indicar eso. Si no, lo damos a la persona que más consideramos o a todos. Voy a dejar un minuto para que quien quiera.
Bueno, creo que todo ha quedado súper claro porque yo no veo, no veo preguntas. A ver si en el chat hay algo. Así hay uno en el chat. Tengo de Felipe una pregunta para Sonia. El último viernes, Sudáfrica y la India presentaron un pedido de suspensión de los derechos de propiedad intelectual para tecnologías de combate a COVID-19, bajo el artículo de circunstancias excepcionales. Este planteo es el más creativo, no creativo, creativo dice, y efectivo hasta el momento para garantizar acceso. ¿Cómo lo ve Argentina? Así que vamos a esperar a ver si hay más antes de yo pasarle y si algún otro quisiera tomar eso. Bueno, yo voy a agregar una pregunta porque creo que se mencionó un poco, pero no tanto, y tiene más que ver tiene que ver con acceso, pero es más con relación al desarrollo de las vacunas, etc. Es algo que se ha discutido mucho acá en los Estados Unidos con respecto a asegurar que quienes participen en los ensayos clínicos reflejen de manera como se debería, digamos, de manera veraz a la población para asegurar que las diferentes tecnologías que se desarrollen pueden realmente suplir las necesidades de toda la población. Así que si alguno de ustedes quisiera tomar esa pregunta, si es que tienen algún comentario al respecto, agradecería. Y si no, no veo más ni en el chat. Le pasamos primero a Sonia Tarragona, si es que desea responder a la pregunta que se ha hecho. Adelante, por favor. Sí, gracias. Sí, la verdad que me parece muy creativo, me parece, lo hemos discutido con algunos colegas en algunas reuniones antes que este momento. Ciertamente, ojalá fuera posible llegar a eso, pero también sabemos que es bastante poco posible que eso ocurra. Ojalá podamos, la verdad que yo estoy de acuerdo con que eso debería ocurrir, pero lo cierto es que para que eso finalmente tenga aplicación en los países, eso requiere que no solo se apruebe en el seno de la Organización Mundial del Comercio, sino también a nivel de cada país. Y eso nos pone también en una encerrona difícil, porque sabemos todos que cuando uno toma alguna decisión en el marco de la Organización Mundial del Comercio aparecen costos muy altos en términos de comercio, que son los que a veces nos limitan para poder tomar esas decisiones. Alguien a quien quiero mucho ha dicho que no importa que no sea posible, de todas maneras hay que intentarlo. Así que a mí me parece muy bien que haya aparecido esta iniciativa por parte de los países y que ojalá sea posible implementarlo. Bueno, creo que la consulta de Anela, creo que quizás incluso Analia tiene más profundidad que yo para contestarla, pero creo que Analia incluso ha mencionado que uno de los desafíos es exactamente eso que plantea Anela, porque los perfiles incluso de llamada a voluntarios, de perfil de inclusión en protocolos clínicos, no son necesariamente iguales, no hay una coordinación en ese sentido de la forma que están se desarrollando. Entonces sabemos que algunos protocolos, por ejemplo, no incluyeron poblaciones de más edad, no incluyeron personas con edad fértil o obviamente embarazadas tampoco por una cuestión ética. También hubo un desafío en términos de poblaciones de distintas etnias y todo eso cambia al resultado de la investigación, el resultado clínico. Entonces es bastante posible, como Analia ha mencionado, que distintas vacunas y terapias tengan un perfil terapéutico no igual y no comparable, que quizás una funcione mejor para una población y otra funcione mejor para otra. Exactamente por el perfil de cómo se dibujó el ensayo clínico. Y lamentablemente para vacunas no hubo una coordinación global
En términos de terapia, sí, la OMS lo tomó para sí hacer un dibujo de algunos protocolos clínicos bajo el Solidarity, de tener protocolos clínicos comparables y que sean multicéntricos en varios países para tener una población más amplia. Pero quizás María tiene más a añadir, por favor. Sí, y aprovechando, Analía, también hay una pregunta en el chat, si me permites, que es para ti, y así si tú puedes tomar eso al mismo tiempo, que es cuál es o será el rol de la OPS y el FDA en el mecanismo COVAX, especialmente considerando los fallos detectados en representación, etcétera. Sí, no, gracias. Y gracias a Miriam. Saludos, Miriam, tanto tiempo. A ver, con respecto al tema de ensayos clínicos, yo creo que han tocado uno de los temas más complejos, ¿no? Porque hay tanto problema de los diseños de ensayos clínicos, pero también se ha detectado una desconfianza de algunos grupos de alto interés para ensayos clínicos que no están voluntariándose para la inclusión. Por ejemplo, tener ensayos clínicos de diversidad étnica es crítico para poder ver perfiles amplios. Pero yo creo que hay una cierta desconfianza también debido a historias, digamos, no siempre muy inclusivas o muy claras del uso de ensayos clínicos en el pasado. Sin embargo, creo que lo que tocó Francisco Chico es fundamental, el hecho de estamos tratando de asegurar que estas vacunas llegan a los grupos donde van a poder lograr el mayor impacto con una cantidad, un suministro muy bajo. Entonces, tener los datos de los ensayos clínicos para ver si realmente estas vacunas logran este tipo de efecto es fundamental. Dos cosas antes de pasar a la pregunta de Miriam. Yo quiero igual, creo que tanto Sonia como Francisco han presentado un tema que es crítico, y el tema del acceso a las patentes durante este tipo de crisis, y sobre todo para la diversificación de los suministros en cuanto a la competencia y también a la asequibilidad de muchos de estos productos. Creo que eso es no solamente crítico, sino que es un punto clave, no solamente en la pandemia, sino en todos los otros aspectos de prioridades de salud pública. Igual quiero llamar la atención con un hecho que pasó también en el 2009. Hay ciertas tecnologías como ese, particularmente el tema de la vacuna, donde la barrera de propiedad intelectual, aunque importante, es quizás, no quiero decir secundaria, pero aún liberando eso por la dificultad de producción, el escalamiento, etcétera, no garantizaría que tuviera el efecto deseado de manera inmediata. Y lo quiero decir porque acá yo quiero llevar a otro elemento que nos olvidamos en el 2009 y que espero que no nos olvidemos ahora, que es la necesidad de marcos regionales o intergubernamentales para la producción y distribución de alguno de estos productos, donde se necesita escala, donde se necesitan millones y millones de dólares para lograr tener una planta de vacuna de calidad adecuada y que cumpla los requisitos internacionales, porque no nos olvidemos que le vamos a dar estos productos a personas sanas, y la ecuación riesgo-beneficio cambia, por ejemplo, sustancialmente con respecto a un medicamento. Entonces, creo que algo que te va a llevar a la reflexión es cómo podemos, entre los países, poder hacer acuerdos o planeamiento regional para que esto sea, con la solidaridad que existe dentro de la región históricamente para el acceso a productos, poder estar mejor preparados para la próxima, porque va a haber otra próxima, y esta vez creo que ha demostrado que el hecho de tener cada uno su propio fuente o producción no es suficiente, porque no podemos producir todo. No existe ningún país que produzca el 100% de los elementos que necesitan. Hay siempre un nivel mayor o menor de importación. Entonces, es más que nada la reflexión de decir cómo podemos reposicionar esto y pensar en
proyectos regionales más que proyectos nacionales para mejorar el acceso a algunos de estos insumos finales. Con respecto a la pregunta de Miriam de COVAX, bajo está el fondo rotatorio de la OPS, es el único mecanismo de compra junto con UNICEF que está mencionado oficialmente en los documentos de COVAX, fue reconocido como el mecanismo más relevante que tienen los países de las Américas para acceder. Estamos mucho mejor posicionados que otras regiones que aún hoy están teniendo estragos para poder entender qué es COVAX, cuáles son los mecanismos. Durante todo este tiempo el fondo ha brindado apoyo directamente a los países para darle apoyo no solamente en firmarlo y poder ligarse a COVAX, que no es sinónimo con fondo rotatorio, pero obviamente por uno de los mecanismos, pero también tratar de interceder de manera que COVAX pueda servir las necesidades particulares de la región. La verdad que esto fue más extendido a todas las áreas de OPS. OPS, bueno, yo como les comenté, participé en el marco de acceso, el Departamento de Inmunizaciones y el Fondo Rotatorio en el tema de preparación y el desarrollo de COVAX. Entonces, desde el vamos, la dirección de la organización tuvo una aproximación de manos en el plato, de remangarse y tratar de construir, tratar de ayudar a construir esto para que se tomen en cuenta por primera vez las necesidades y las particularidades de los países de la región, que en muchos casos reflejan las necesidades de países de ingresos medios, que a veces son las que quedan un poco abandonadas entre los países de mucha alta necesidad y los países de alto ingreso. Gracias. Muchas gracias, Analía, por las respuestas a las preguntas. Yo creo que, solo voy a abrir otra vez, creo que vamos finalizando porque ya faltan 15 minutos para la 1 y sé que tenemos, nuestros panelistas tienen otras obligaciones. Nada más les quería invitar, si es que desean hacer un último comentario o mensaje al público. También mencionar que hemos tenido aproximadamente 60 personas de diversos países de la región en la sala en diversos momentos, así que nos agrada mucho tener a todos presentes acá y reiterar que vamos a estar distribuyendo la grabación y las presentaciones PowerPoint a la red de egresados del PLCI, igual como siempre colocamos todo ese material en el campus virtual de salud pública. Así que nada más quería hacerles mención. Así que quizás lo que vamos a hacer es ir al revés, empezando con la licenciada Tarragona, y luego Francisco Viegas y finalizando con Analía, si es que quieren hacer un comentario final antes de cerrar. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Y solo un comentario más vinculado a una reflexión global, que independientemente de las decisiones que nos toque tomar en cada momento, me parece que estos espacios de reflexión y este aprendizaje que nos ha obligado a transitar la pandemia del COVID-19 debieran ser, como siempre se ha dicho, la oportunidad para crear cosas nuevas. Y emulando una frase que dice siempre nuestro ministro, González García, cuando hay crisis y hay momentos difíciles, es el momento de enfrentar cambios difíciles. Así que este es el momento de empezar a transitar nuevos caminos. Me parece que los países están listos para eso. Así que con eso cierro. Gracias. Quería también agradecer a la oportunidad de compartir algunas informaciones y también básicamente compartir ese sentimiento de que es la hora de hacer cambios, es la hora de que repensemos un sistema de innovación, que piensen en el acceso, que piensen las personas primero por arriba de todos otros intereses. Entonces sabemos de todos los desafíos y no son menores,
pero si tenemos esta mirada común y trabajamos hacia esa dirección, creo que podemos estar quizás en una situación mejor a los próximos años quizás. No, gracias. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. No, gracias. Y creo que voy en la línea de Francisco y de Sonia. Primero y antes que nada, mi más deseo de que cada uno que está escuchando de su país estemos prontos a superar esta pandemia que ha golpeado tan fuerte a la región. El momento de la reflexión, no solamente durante este tiempo, sino posterior, quizás porque recuerdo vividamente la pospandemia del 2009, que obviamente no se compara en su impacto a esta, y cómo pudiéramos en ese momento haber logrado tener preparaciones, estar mejor preparados para la próxima y sobre todo, vuelvo a insistir con lo que decía antes, de manera regional, de manera colaborativa y pensando en soluciones que nos permitan, en el mejor de los casos, estar mejor preparados no solamente, pero hacerlo de manera que lo hagamos más integrado, con compartir información, con compartir insumos y con compartir además la inteligencia que requiere algunas de estas aproximaciones. Creo que hoy se tocaron 3 temas con 3 perspectivas, desde sociedad civil, colaboradoras, investigación, la perspectiva de país y una perspectiva regional y global. Y es la sumatoria de todas estas abordajes que creo que debemos recordar, que debemos documentar y que esperemos puedan superar las dificultades de acceso que van a persistir entre pandemias, pero que se ponen aún más agudas y más dramáticas durante una pandemia. Así que muchas gracias, Anela, súper interesante y bueno haber escuchado a estos amigos que hacía rato que no veía. Hasta luego. Gracias nuevamente a todos ustedes. Sonia, Francisco, Analía, muchas gracias por las presentaciones, por su participación. Gracias a todos quienes nos han acompañado en esta sesión y les deseamos a todos que estén seguros, que estén saludables y un feliz resto del día. Muchas gracias. Adiós.